La inteligencia puede ser artificial, pero los prejuicios están muy arraigados en la cultura. Hemos comentado ya en alguna otra oportunidad la cuestión de los algoritmos y los errores que están presentando en muchos casos en su funcionamiento con algunos sesgos. Esta vez le tocó el turno a la novedosa Apple Card, la tarjeta de crédito de Apple. Y así surgió que cuando esta tarjeta empezó a funcionar, algunos usuarios, muchos de ellos muy conocidos, entre los cuales se cuenta ni más ni menos que a Steve Wozniak, el cofundador de Apple junto a Steve Jobs, empezaron a notar algo raro en el funcionamiento de la tarjeta. Es así que, por ejemplo, David Gemeyer Hanson, el CEO de Basecamp, notó que frente a una situación crediticia similar, a ingresos similares, a declaración de impuestos similares con su esposa, él tenía no una, ni dos, ni tres, sino 20 veces más de límite de crédito que su esposa. 20 veces más, esto es el 2000%. Esto, supongamos que el límite de crédito de la esposa era de $1000, entonces Hanson tenía un límite de $20.000. Lo mismo pasaba con Steve Wozniak, que en su caso su límite de crédito en la tarjeta que le otorgaba la Apple Card era de 10 veces mayor a su esposa, cuando no había ningún elemento que pudiera justificar esa diferencia o ese trato distintivo hacia él. La tarjeta Apple Card tiene dos grandes socios. Por un lado, por supuesto, Apple, que es el responsable de todo el funcionamiento tecnológico, pero de la parte financiera se encarga el banco Goldman Sachs. Este banco, como cualquier otro, aplica un criterio, un algoritmo de scoring que tiene que ver justamente con los antecedentes crediticios de las personas para decidir qué límite de crédito asignarle. El problema, como decíamos recién, es que no parece haber elementos o variables pertinentes para hacer esta distinción. Hasta el momento no se han pronunciado. Apple no ha dicho ninguna palabra sobre este problema y tampoco lo ha hecho el banco Goldman Sachs. Hay que decir que el algoritmo que utiliza para generar ese scoring no es público, entre otras cosas porque eso podría hacer que alguien falseara algunos datos para mejorar en su calificación. Pero no obstante, como decíamos recién, frente a estos dos casos muy conocidos, a los cuales se sumaron luego otros usuarios de la Apple Card, están empezando a surgir dudas sobre el funcionamiento de este algoritmo. Aun cuando no conozcamos del todo el algoritmo, podemos suponer que aquí ha pasado algo similar a lo que sucedió en su momento en Amazon y que decidió o que la llevó a tomar la decisión de despedir de alguna manera o dejar de utilizar su inteligencia artificial para reclutar personal, porque vio que asociaba ciertas funciones o ciertas actividades, como por ejemplo desarrollador de software, con hombres y no con mujeres. Por lo tanto, el sistema de inteligencia artificial de Amazon, a la hora de proponer una persona para ocupar la tarea de desarrollador de software, lo hacía proponiendo siempre hombres y no mujeres. Y esto fue así porque el sistema había sido entrenado con una serie de datos de currículum vitae recogidos a lo largo de una década, donde evidentemente quienes más se contrataban eran a los hombres. Y de esta manera el sistema de inteligencia artificial aprendió, entendió que el género era una variable relevante para proponer un candidato. Esto, como decíamos, ha venido pasando en otros sistemas, le ha pasado a Google también cuando clasificaba de manera automática algunas fotos y entonces aparecían fotos de gorilas y las etiquetaba como personas de color, etc. En definitiva, el sistema de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que aprenden y por lo tanto es muy relevante saber qué elementos, qué datos les proporcionamos para que realicen ese aprendizaje, porque si esos datos están sesgados, el aprendizaje también va a ser sesgado. Y como venimos de una sociedad y estamos todavía en una sociedad machista, es muy común que cualquier base de datos que podamos utilizar tenga de alguna manera impregnado ese sesgo sexista o machista. Un detalle más sobre el caso de la Apple Card es que, sin perjuicio de que ni la empresa Apple ni el banco Goldman Sachs
ha dicho nada al respecto, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, en su carácter de autoridad regulatoria en la materia, ha anunciado ya que va a iniciar investigaciones para garantizar que haya un trato igualitario entre los usuarios. Para finalizar y para ver el vaso medio lleno, podríamos decir que es bueno que esto aparezca en este tipo de noticias y este tipo de errores en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, porque justamente nos permiten poner sobre la mesa casos de sesgos o casos de micromachismo que están funcionando habitualmente en muchas de las tareas cotidianas y que quizás sin que sucedan este tipo de situaciones cuesta reconocer o pasan de alguna manera desapercibidos o quedan naturalizados. Entonces, como decíamos, la inteligencia puede ser artificial, pero los prejuicios están instalados y desde hace mucho tiempo y con mucha fuerza en la cultura.